estimados estudiantes, iniciamos la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los criterios de congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. El primer criterio es los tres lados son respectivamente congruentes. Ese es el criterio lado, lado, lado o LLL. Aquí lo tenemos representado entre paréntesis. Tenemos acá el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Esa comita que aparece ahí en forma de exponente, acompañando a, B y C, se lee como prima. Entonces decimos, este triángulo es el triángulo A'B'C'. Fijémonos ahora en las marquitas que tienen los triángulos. Este triángulo, el lado AC, tiene una marquita. Y en el segundo triángulo, el lado A'C' tiene una marquita. Por acá tenemos el lado AB, tenemos dos marquitas. El lado A'B', dos marquitas. Y el último lado, que es el CB, tiene tres marquitas. Y el C', B', tres marquitas. Esas marquitas lo que significan es que son los lados correspondientes. Entonces, el lado AC es el lado correspondiente con el lado A'C'. Entonces, vamos a decir que el lado AC es congruente con el lado correspondiente. En este caso sería el lado A'C'. Luego, AB, el lado AB va a ser congruente ¿con quién? ¿Con qué lado? Con el lado A'B'. Y por último tenemos el lado CB congruente con el lado C'B'. Entonces, por eso es que llamamos al criterio lado, 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 porque estamos diciendo los tres lados correspondientes tienen la misma medida o son congruentes. El segundo criterio es el criterio LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Entonces, tenemos acá de nuevo el triángulo ABC y el triángulo A'B', C'. Entonces, ¿cuál es el lado correspondiente al lado AC? El A'C'. Entonces, decimos que AC es congruente o tiene la misma medida que el lado A'C'. ¿Cuál es el ángulo correspondiente al ángulo A? Muy bien, el ángulo A'. Entonces vamos a decir que el ángulo A es congruente con el ángulo A'. Y luego el lado AB es congruente con el lado A'B'. Entonces, veamos acá, tenemos lado, ángulo, lado. Vamos a colocarlo con otro color. Lado, ángulo, lado. Ahí está representado el criterio. Y en el primero, lado, lado, lado. Vamos con el último. El criterio 3. Un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Y ese es el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces tenemos que el ángulo A es congruente al ángulo A'. Luego el lado AB congruente con el lado A'B'. Y el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Entonces ahí tenemos el último criterio, que es el ángulo, ángulo, lado, ángulo.
Vamos entonces a trabajar unos problemitas para poner en práctica el uso de estos criterios. Tenemos el problema 1, encuentre las parejas de triángulos congruentes. Entonces ahí tenemos varios triangulitos y vamos a identificar cuáles de todos esos triángulos son congruentes, ¿verdad? Entonces vamos a ver si ustedes me ayudan a identificar, por ejemplo, el triángulo A, con quién es congruente. Vamos a ver, analicemos los lados que nos dan, los valores de los ángulos también. Entonces, muy bien, el triángulo A, la primera pareja sería el triángulo A con C. Si se fija, vamos a analizarlo. Este lado que mide 6 es correspondiente con este lado que mide 6 acá en el triángulo A. Luego, pues el ángulo es 30 y este otro lado que mide 5 es correspondiente con este lado que mide 5. Entonces, la primera pareja de triángulos congruentes sería el triángulo A con el triángulo C. Ahora, ¿qué criterio voy a usar para decir el triángulo A es congruente con el triángulo C? ¿Qué criterio? Muy bien, el LAL. Lado, ángulo, lado. Excelente. Vamos ahora a identificar la segunda pareja. Vamos a ver. A ver si me ayuda a identificar la segunda pareja de triángulos congruentes. ¿Cuál sería? B y G. Muy bien. El triángulo B y el G. Ahora, analicemos por qué son congruentes. Tenemos acá el triángulo B, tenemos un ángulo 30, 70 y este lado que mide 4, perdón, este lado que mide 4. Tenemos acá en el triángulo G, este ángulo mide 80, este mide 30 y el lado que mide 40. Entonces, usted va a decir, bueno, pero ahí tenemos los valores de los ángulos son diferentes, ¿verdad? Este mide 30, aquí tiene 30, este mide 80, este mide 70. Ahora, recordemos algo muy importante con respecto a los triángulos. ¿Cuánto debe sumar los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. Muy bien. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Eso va a ser siempre así, ¿verdad? Aunque el triángulo sea pequeño, sea equilátero, sea isósceles, independientemente de eso, la suma de los ángulos internos siempre va a ser igual a 180. Entonces, partiendo de ese teorema, si yo sé que la suma de los tres ángulos internos es 180, ¿cuánto me va a medir este triángulo? ¿Cuánto me va a medir ese ángulo? Muy bien, me va a medir 70 grados. 70 grados. Hacemos lo mismo acá. ¿Cuánto me va a medir este ángulo? Si yo sé que al sumar la medida de los tres ángulos debe ser igual a 180. Muy bien, 80 grados. 80 grados. Entonces hoy sí, analicemos. B y G son congruentes. Sí, son congruentes, ¿verdad? Veamos acá, tenemos este ángulo que mide 30, el lado que mide 4 y este otro ángulo adyacente que mide 70. Y aquí 70, 4 y 30. Entonces son dos triángulos congruentes. ¿Y qué criterio vamos a usar para decir que el triángulo B es congruente con el G? ¿Qué criterio? Muy bien, el ala, ángulo, lado, ángulo.
Bien. Y nos hace falta una pareja, vamos a ver, el D y el G. El triángulo D y el G. Entonces, este lado que mide 5 es correspondiente con este que mide 5, este que mide 3 con este que mide 3 y el que mide 4 con el que mide 4. ¿Y qué criterio vamos a usar para decir que el triángulo D es congruente con el E? ¿Qué criterio? Muy bien, el criterio lado, lado, lado. Excelente. Continuamos. Tenemos el problema 2. Identifique el criterio de congruencia en cada par de triángulos. Entonces veamos el primer par de triángulos. ¿Qué criterio puedo usar para decir que esos triángulos son congruentes? Muy bien, el criterio lado, lado, lado. Este lado que tiene una marquita es correspondiente con este que tiene una marquita y tiene la misma medida. Este que tiene 2 marquitas con el que tiene 2 y el que tiene 3 con el que tiene 3 marquitas. Entonces aquí vamos a usar el criterio lado, lado, lado. Vamos al segundo. En el segundo par de triángulos me están diciendo que este ángulo es congruente con este, que este lado es congruente con este lado. Entonces, ¿qué criterio podemos usar para decir que esos dos triángulos son congruentes? Con esa información que me da el problema todavía no podemos decir, ¿verdad?, que son congruentes. Entonces nos hace falta analizar algo más. Este ángulo es congruente con este ángulo. ¿Por qué estoy diciendo que este ángulo es congruente con este ángulo? Porque todos los ángulos que son opuestos por el vértice, aquí tenemos un vértice, ¿verdad? Todos los ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida. Entonces, por esa razón, este ángulo es congruente con este ángulo. Entonces, ahí sí, ¿qué criterio usamos para decir que este triángulo es congruente con este otro triángulo? Muy bien, ángulo, lado, ángulo. Entonces, el criterio ángulo, lado, ángulo. Y vamos con el último. Me están diciendo que este lado tiene la misma medida que este lado, este ángulo, la misma medida que este ángulo. Si usted se fija, tenemos dos triángulos, los más grandes, que sería este que voy aquí a dibujar sobre uno, y el otro sería este, acá, acá. Entonces, si usted se fija, tienen un lado en común, que sería este. Este lado es común para los dos triángulos. Entonces, podemos decir que esos dos triángulos son congruentes usando el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, aquí sería criterio lado, ángulo, lado. Y ahí se haya terminado el problemita número 2. El problema número 3 entonces va a quedar de tarea para que ustedes puedan practicar lo estudiado en la clase el día de hoy. Saludos.